Perfecto, señores, siendo las 6:36 de la noche. Le hablo en los micrófonos, por favor. Buenas noches. Siendo las 6:37 de la noche del 26 de octubre del año 2023, damos en esta una clase adicional de sucesión y liberalidades. Les pido disculpas por la clase adicional, pero esto es para complementar un aspecto que, digamos, tiene una denominación práctica y es la implementación de las acciones sucesorales ante la jurisdicción inmobiliaria. Perfecto. Entonces, para entender la importancia de las acciones sucesorales y cómo impactan a la jurisdicción inmobiliaria, hay que tomar en consideración el régimen de acciones procesales. O sea, tenemos lo que son las acciones reales, tenemos lo que son las acciones mixtas y tenemos lo que tienen las acciones personales. ¿Me siguen ahí? Cuando hablamos de acciones reales, son acciones que tienen la tendencia de la reivindicación de una cosa. Cuando lidiamos con acciones personales, hablamos con lo que tiene que ver con un cobro de crédito. Y cuando hablamos de acciones mixtas, se combina un elemento con el otro. Dígame, Yasmín, ¿me escucha? Sí, los escucho. Maestro, no sé si es a mí, pero a mí me sale la diapositiva en el número 13. No sé si usted va a empezar a hablar desde ahí o va a... No, eso verifique, sale ahí la número 1. A mí me sale la 13. Déjame. Okay. Bien, le sale ahí ahora la primera. Sí, ahora sí, maestro. Muy bien. Entonces, cuando hablamos del régimen de la competencia de los tribunales de tierra, hablamos que los tribunales de tierra tienen competencia en principio solamente para acciones reales. ¿Por qué decimos solamente para acciones reales? Porque si ustedes examinan el principio primero de la ley 108-05, como también el artículo 3 de la ley 108-05 plantea que los tribunales de tierra tienen competencia por lo que tiene que ver con reclamación de derechos reales inmobiliarios que se encuentran en el registro. Bien, esto sin embargo no exonera la posibilidad de conocer acciones personales ante los tribunales de tierra. Quisiera aprovechar y hacer una pregunta, a ver si lo dominan. ¿Cuáles acciones personales conocen ustedes que pueden ser conocidas ante el tribunal de tierra? Levantándome la mano. ¿Quién sabe alguna acción de naturaleza personal? ¿No le llega a la cabeza ninguna acción personal que conozca el tribunal de tierra? Dígame, Yasmín. La determinación de heredero no puede ser considerada como una acción personal. Excelente, Yasmín. La determinación de heredero es una acción personal. Y eso es muy interesante porque el tribunal de tierra tiene competencia para la determinación de heredero. Además de la determinación de heredero, ¿cuál otra circunstancia? ¿Qué otra acción es de la competencia del tribunal de tierra? Adelante, sí, que tengan carácter personal. La demanda en partición. No, la demanda en partición tiene una naturaleza. Sí, le escuché, pero la demanda en partición tiene una naturaleza real, porque incluso habla de
la división de un inmueble o la división de bienes. Miren, el Tribunal de Tierra excepcionalmente conocen de acciones personales, como es el caso de la determinación de heredero, como es el caso de la demanda en reparación de daños y perjuicios contemplada en el artículo 31 de la ley 108-05. Dígame, Álvaro. La sucesión también, maestro, la conoce. ¿Cuál sucesión? Digo yo, la sucesión en materia general, en la... Ay, maestro. en la litis, no. Dígame, José Ideado. Adiós, la nulidad de un contrato de venta de un mueble registrado y hay otra como la nulidad, por ejemplo, de una estipulación que se haya hecho de inmueble registrado y que se demanda por ahí porque son muebles registrados y de todo lo que sea registrado, la demanda, las acciones personales caben. Bueno, es sí, no, porque todo lo que usted ha mencionado, Ideado, son acciones reales porque involucran la reivindicación de un bien inmueble al final. Pero es posible que esa acción combine elementos de derecho personal con derecho real, lo que lo convertiría en una acción mixta, pero esencialmente, predominantemente real, no personal. Entonces, le decía, las acciones personales son, por ejemplo, una demanda en daños y perjuicios que se somete reconvencionalmente ante el litigante temerario. Eso está en el artículo 31 de la ley 108-05. Otro ejemplo de acciones personales, vamos a escuchar a Laura. Dígame, Laura. Profe, ¿la demanda en desalojo sobre inmuebles registrados es personal o real? Bueno, ¿cómo se lo pudiera decir? En cierto grado, el fundamento del desalojo es que la persona que está desalojando se considera el verdadero propietario, así que en cierto modo es una forma de reivindicación de la cosa, por lo que se convierte en una demanda real. Ok, gracias. Muy bien. Entonces, José Ideado, dejó la mano levantada. ¿Quería decir algo más? No, lo que pasa es que se me quedó levantada. Ah, ok, perfecto. Entonces, hay acciones personales, hay acciones reales y hay acciones mixtas. Entonces, ¿por qué es importante tener esto claro? Porque cuando vayamos a hablar de la partición y la determinación de heredero, hablamos de dos cosas distintas, pero tienen un carácter interdependiente. ¿A qué me refiero con interdependiente? Que cuando lo someten al Tribunal de Tierra, sobre todo de manera administrativa, una cosa depende de la otra. ¿Me siguen ahí? Entonces, para entender esta parte, vamos a hablar en un principio de lo que es la partición. ¿Qué es la partición y en qué se funda la partición? La partición se funda en el principio de autonomía de la voluntad. ¿A qué nos referimos con el principio de autonomía de la voluntad? A que de acuerdo con el artículo 815 del Código Civil, se establece que a nadie se le puede obligarse a permanecer en estado de indivisión. Y en ese tenor puede ser solicitada la partición por cualquiera de los titulares, es decir, por cualquiera de los copropietarios o copartícipes, sin necesidad que todo el mundo llegue a un acuerdo sobre eso, salvo casos de indivisión forzosa que señalaremos en otro apartado. Entonces, el artículo 19 de la resolución de reducción de constancias anotadas, que ya fue derogada por la resolución de registro de títulos, establece que en el caso de acuerdo de todos los propietarios y no habiendo menores o incapaces entre ellos, el juez debe respetar la voluntad unánime de los mismos, salvo el caso de que el inmueble tuviera carácter indivisible y se hubiese acordado la división y que la misma no fuese viable. Entonces, capitán define la partición como aquella operación por la cual los copropietarios de un bien determinado o de un patrimonio ponen fin a la indivisión, sustituyendo acá a favor de cada uno la parte que tenía sobre la totalidad del bien por una materialmente distinta de aquella. Dígame, Álvaro. Que no se está viendo lo que está proyectando, por si acaso, si nada más soy yo. Ok, los demás pueden ver la diapositiva. Yo sí. Sí.
Me sale la diapositiva, pero Yo solamente veo que dice régimen de execución. propiedad, las prohibiciones. Sí, esa es la diapositiva. Usted lo puede ver, Álvaro. Yo solamente pude ver el cursor, Nelson, no más nada. Ok. Bien. Entonces, en nuestro sistema jurídico existe la posibilidad de someter la partición de forma amigable o de forma forzosa. ¿Correcto? Entonces, existen para ellos reglas y procedimientos las cuales deben llevarse a cabo. Sin embargo, aunque en principio, respecto a la partición de inmuebles registrados, está todo escrito y debidamente legislado, hay criterios encontrados, tanto doctrinales como jurisprudenciales, respecto a la competencia de los tribunales para conocerla, los procedimientos a llevar y las grandes críticas a las reglas preestablecidas, que será lo que nosotros trataremos de ver de manera somera el día de hoy. Bien, entonces, cuando hablamos del concepto de partición, se puede deducir por el artículo 815 del Código Civil. Pero la partición de inmuebles registrados se puede encontrar también en el artículo 54 de la ley 108-05 y lo establece como el procedimiento mediante el cual se hace cesar el estado de indivisión entre los copropietarios, coherederos y o copartícipes de un inmueble registrado. Este procedimiento puede llevarse de manera amigable o litigiosa, como hemos dicho. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre una partición amigable y una partición litigiosa? ¿Quién me lo puede explicar más o menos? Levantando mano. Dígame, Yasmín. En términos llanos, una partición amigable donde todos los herederos se puede decir que están de acuerdo en dividirse los bienes de una manera unánime y firman un acuerdo de partición, valga la redundancia, así dice partición amigable, donde ellos todos firman, se dividen los bienes y depositan de manera administrativa mediante el Tribunal de Jurisdicción Original. Muy bien, excelente definición. Vamos a escuchar lo que plantea Ana Karina. Dígame, Ana Karina. Buenas noches. Como apuntaba Yasmín, en ese mismo tenor, en una partición amigable es aquella en la que todos están de acuerdo y se hace de manera administrativa, solo tiene que ser homologado. Y ya la litigiosa es cuando tienen puntos encontrados y difieren en ponerse de acuerdo y tienen que llevarlo por ante el tribunal. Muy bien. Ideado, ¿algo que quisiera agregar en esas definiciones? Sí, la partición amigable es por un consenso que se establece a través de un acto que es naturalizado y que eso va a una decisión graciosa porque se hace en cámara, o sea, administrativamente, mientras la litigiosa tiene que conocerse jurisdiccionalmente porque el tribunal es un litigio, el tribunal es que tiene que decidir. Entonces, no la parte van a decidir, sino el tribunal va a coger los pedimentos de la parte y va a decidir. Muy bien. Entonces, eso está todo muy bien. Lo único que yo corregiría de todo lo que aquí a ustedes han dicho es lo siguiente. La diferencia entre una partición amigable y una partición litigiosa es que en la amigable hay un consenso expreso de todos los partícipes, de todos los copartícipes, ¿correcto? En la litigiosa no hay un consenso. ¿Cuál es la diferencia entre lo que yo dije y lo que ustedes acaban de decir? Por ejemplo, supóngase que el viejo muere y deja 2 hermanos. Cuando deja esos 2 hermanos, 9 logran un acuerdo para partir, pero no logran comunicarse con Susana, que vive en Alemania, con Isolina, que vive en Boston, y con Federico, que vive metido Arroyo al Medio. O sea, no logran dar con esas 3 personas. Probablemente, si consultan con ellos y dan con ellos, puedan lograr el consenso, porque lo que ha habido es incomunicación. Sin embargo, al no haber comunicación con esos 3 hermanos, ¿cuál procedimiento debe agotarse? ¿El procedimiento de partición amigable o el procedimiento de partición litigiosa?
levantándome las manos. O sea, si de los 2 hermanos, 3 no logran comunicarse, ¿cuál debe agotarse? Dígame, Lauris. El litigioso, ¿Por qué la litigiosa? porque hay una parte, hay uno que no está de acuerdo. No hemos dicho que no está de acuerdo. Hemos dicho que no hemos logrado comunicarnos con esa persona. Porque miren que eso se oye como lo mismo, pero no es lo mismo y se lo voy a explicar prácticamente porque no es así. Pero va bien. Mire, en los tribunales a veces someten partición administrativa en esas condiciones. O sea, someten una partición administrativa donde solamente figuran 8 de los 9 hermanos. Entonces, ¿qué pasa? Que dicen, no, porque esa persona vive fuera del país. Y al vivir esa persona fuera del país, sencillamente van a hacer la partición con 8 personas. ¿Cuál es el problema? El problema radica en que si esa otra persona no la están incluyendo en la partición, están incluyendo en fraude a sus derechos. Bien. Pero también si se les ocurre, por ejemplo, simular que le está dando poder, porque eso también sucede, es decir, no, ella está para allá, pero aquí yo tengo un poder de representación en donde ella me dio poder de representación, pero resulta que la firma está falsificada, que esa firma la puso de orden una persona, así mismo lo han presentado en el tribunal, evidentemente que estamos frente a una actuación irregular. Bien, entonces, la diferencia esencial entre una partición amigable y una partición litigiosa es que en la amigable existe un consentimiento expreso por todos, tal como lo planteó José Ideado. Dígame, José Ideado, que tiene la mano levantada también. No, ya lo que pasa es que se me quedó, pero no hay problema. Ya en lo que usted preguntó, yo supongo que tiene que ser la litigiosa para que sea asignado por el tribunal, pero tienen que decir que son 2 hermanos. No pueden someter una amigable con 9 de los 2, porque entonces van a excluir derechos de los otros 3. Exacto. Entonces debe ser litigiosa. Claro, y generan pueden generar muchos conflictos. Sobre todo se abre la posibilidad de que de los 3 puedan demandar una demanda en inclusión de herederos o una demanda en denegación de acto. ¿Correcto? Entonces, por ahí esa Sí. parte, si la empiezan a delimitar, vamos mejorando. Entonces, para hablar de la partición tenemos que tener claro quién puede pedir la partición. Entonces, para saber quién puede pedir la partición, tenemos que irnos a lo que establece el artículo 56 de la ley 108-05, que plantea que cualquier copropietario, coheredero o copartícipe de un derecho registrado indiviso puede solicitar la partición al Tribunal de Jurisdicción Original competente. Esto por lo que dispone el artículo 815 del Código Civil, que como hemos señalado anteriormente, plantea que a nadie se le puede obligar a permanecer en estado de indivisión aun cuando existan pactos en contrario. De ahí podemos inferir que tanto ante la jurisdicción inmobiliaria como ante los tribunales del derecho civil ordinario, cualquier persona en estado de indivisión, es decir, que sea copropietario de un bien, que sea copropietario de un patrimonio, tiene tanto la calidad y el interés suficiente para perseguir la acción en partición. Pero yo le quiero hacer una pregunta a ustedes. Además de los copartícipes, además de los coherederos, además de los copropietarios, ¿quién pudiera demandar una partición de un bien determinado? Legatario, profe, los legatarios. ¿Lo quiénes? Los que tienen legado. Bueno, puede ser los legatarios. O los que tengan crédito también. Bueno, la idea es que sea levantando manos, José, pero sí, esa era la respuesta, precisamente. Que por efecto de la acción pauleana, si usted es copropietario conjuntamente con Álvaro y Alexander, pero usted dice, bueno, lo que pasa es que a Giselle yo le debo un dineral y yo no quiero que Giselle, desde que se divide el patrimonio y haya algo en mi nombre, Giselle me ejecute, vamos a quedarnos en estado de indivisión. Vamos incluso a dejar todo a nombre de nuestro finado padre. Giselle no se va a quedar con la mano cruzada. Giselle, la ley le permite ejercer en nombre de su deudor las acciones que le corresponden. Eso incluye la acción en partición.
A esto la doctrina le denomina la acción pauliana. ¿Entienden esta parte, señores? Giselle, como acreedora de José ideado, va y demanda en partición, tal si fuese el propio José que estuviese demandando la partición. ¿Para qué? Para que luego que se dividan los bienes, entonces Giselle le ejecuta la parte que le corresponde a José ideado. ¿Lo pueden visualizar esto? Esto es para que cuando le pregunten quién puede pedir la partición, no se limiten al copropietario, al copartícipe o al coheredero. Entonces, la jurisdicción competente para conocer de la partición territorialmente es al lugar donde corresponda el inmueble. Pero pregunto, si el inmueble corresponde a varios lugares al mismo tiempo, es decir, que se ubica en varios distritos judiciales al mismo tiempo, ¿cuál sería el tribunal de tierras territorialmente competente para conocer, por ejemplo, de un inmueble que se extienda desde San Francisco hasta Cotuí, hasta Bonao y hasta Moca, o varios inmuebles que tengan que ver con la misma sucesión? ¿Quién? ¿Cuál de todos estos es el tribunal competente, territorialmente hablando, para conocer de la demanda en partición? Levantándome las manos. Veo que José Isidro tiene la mano levantada. Dígame, José Isidro. Buenas noches, profesor, y a todos. O sea, usted puede elegir una jurisdicción donde haya, o sea, un inmueble, o sea, donde tenga, usted puede elegir una jurisdicción. Hay varios, o sea, usted puede elegir una. Puede ser una que sea una en Moca, una en La Vega, una en Santiago. Usted puede elegir la jurisdicción, una jurisdicción para que sea el tribunal competente e incluir todos los inmuebles para esa demanda. Excelente, exactamente esa es la respuesta. Es decir, territorialmente hablando, plantea el mismo artículo y de hecho lo plantea el Código de Procedimiento Civil cuando se trate de varios inmuebles en distintas jurisdicciones, o que el mismo inmueble, como un caso que me tocó conocer hoy, que es la primera vez, le debo decir que me llega algo similar, un saneamiento donde ocupa parte del municipio de Nagua y parte del municipio de San Francisco de Macorís. Tanto Nagua como San Francisco de Macorís son territorialmente competentes para conocer de esa acción real inmobiliaria. ¿Correcto? Le digo que me sorprende porque, por ejemplo, como yo soy de Nagua, para llegar a San Francisco de Macorís tengo que salir del municipio de Nagua y trasladarme al municipio del Factor. Luego de salir del municipio del Factor, el municipio de Castillo, que ya queda en otra demarcación, queda en la provincia de Duarte. Luego de esto, el municipio de Pimentel y luego de esto, el municipio de San Francisco de Macorís. Pero una de las bellezas del derecho inmobiliario es que más allá de la carretera uno puede encontrar inmuebles en punto conexo de este país, que ese mismo inmueble puede ocupar hasta 3 municipios al mismo tiempo, lo cual resulta interesante. Pero el punto detrás de todo eso es que precisamente como existe la posibilidad de que un inmueble pueda estar en 2 y hasta 3 municipios, o que una sucesión se base en varios inmuebles al mismo tiempo, evidentemente que para evitar una contradicción de decisiones, tú no vas a ir a apoderar, por ejemplo, una partición en Nagua para el inmueble de Nagua y una partición de San Francisco para el inmueble de San Francisco. Todo se hace en una misma jurisdicción. ¿Cuál? La que elija la parte accionaria. Poco importa que en el área de San Francisco de Macorís sean 600 hectáreas y en el área de Nagua sea 1 metro cuadrado. Bien, o sea, ese derecho de elección existe. Materialmente viene otro tema, y este es todavía un poquito más complejo. ¿Qué pasa si la demanda en partición involucra bienes inmuebles y bienes muebles? Levantándome la mano. ¿Quién sería en ese aspecto materialmente competente? Dígame, Cintia. Maestro, para los bienes muebles dijimos en una clase que se dio la Cámara Civil
Y para los bienes inmuebles, el tribunal de jurisdicción original. Está muy convencido usted de esa respuesta. Bueno, Giselle, dígame. Bueno, yo establezco y entiendo que es así, que es el tribunal de primera instancia. El Solamente. tribunal de primera instancia para los muebles y el tribunal de primera instancia para los inmuebles. Exacto, porque lo involucran los dos. Y ese es Ok, el tribunal que, como... Entonces, no es como dice Silvia, de que el tribunal de tierra para el inmueble y el tribunal de primera instancia para los muebles. No, el hecho de que haya también bienes muebles ya le atribuye la competencia a esa jurisdicción. José Ideado, rómpame el empate. ¿Cuál de las dos tesis usted considera que es la mejor en este caso? Bueno, yo considero que tiene que ser tribunal de tierra porque hay un inmueble registrado. Entonces nada más se puede hacer una partición, una sola partición de los bienes de una persona. Pero el patrimonio sucesoral incluye bienes muebles y bienes inmuebles. Ajá. Bueno, pero ahí se podría entonces sí, en ese caso. ¿Qué se podría hacer? En matrimonio sucesoral. No, patrimonio. Patrimonio sucesoral, no importa. También porque hay un principio de unidad, es una sola masa hereditaria. Y si no se puede partir muebles porque que no sea en un tribunal de tierra, porque el tribunal de tierra es el único competente para ordenar a registrar derechos. Entonces en la partición va a haber cambio de derecho. Si hay cambio de derecho, tiene que ser el tribunal de tierra. Bueno, ese es un punto de vista muy interesante y ese es un debate muy arduo. Pero hay un tema ahí con eso que usted acaba de decir. Vamos a escuchar a Wilson Santiago a ver qué nos dice Wilson. Dígame. Buenas noches para todos. Sí, maestro, cuando hay muebles envueltos en la partición, es competencia de la Cámara Civil. Ok. Lauri, ¿la posición de usted? Si un patrimonio está compuesto por bienes muebles e inmuebles, la competencia le corresponde a la Cámara Civil. Muy bien. Miren algo que sucede, señores, de conformidad con las disposiciones de la propia ley, específicamente del artículo 57, si no me equivoco. El Tribunal de Tierra tiene una competencia tasada. ¿A qué me refiero con tasada? El Tribunal de Tierra solamente puede versar con aspectos relativos a bienes inmuebles registrados. No puede versar sobre bienes, por ejemplo, incorpóreos, como sería el dinero. No puede versar sobre bienes muebles, como sería un vehículo. Y no puede versar sobre bienes inmuebles que ni estén registrados ni estén en proceso de registro. ¿Qué resulta de esto? Resulta algo que, si ustedes escuchan la participación de José, que fue muy sabia, resulta ser una crítica al procedimiento de partición y al tema de la utilidad, o en este caso, la inutilidad de un tribunal de tierra. ¿Por qué le digo esto? Y requiero toda su atención en esta parte. Sencillo. La competencia del Tribunal Civil frente al Tribunal de Tierras es una competencia absorbente. ¿Saben lo que significa que sea una competencia absorbente? Significa que si en su demanda de partición ustedes tienen 27 inmuebles registrados y un lapicero, por solamente estar un lapicero incluido dentro de ese legado, dentro de todo eso de la partición, la competencia deja de ser del Tribunal de Tierras y pasa a ser del Tribunal Civil. ¿Me siguen? Pero Sí. entonces, algo que dice Ideado es muy cierto. ¿Qué pasa con el principio de unidad? Hablamos del principio de unidad. El principio de unidad, para los fines de la competencia, es precisamente la razón por la cual no puede conocerse una demanda en partición, por un lado, ante la Cámara Civil y por otro lado, ante el Tribunal de Tierras, sino que tiene que conocerla una sola jurisdicción. ¿Y cuál es la jurisdicción que la va a conocer? La jurisdicción con la competencia más amplia.
Pero ¿cuál es el otro problema que tenemos? Que también lo menciona José. Nuestra jurisdicción es especial o supuestamente es especial por nuestra capacidad para impartir instrucciones registrales. Es decir, de decirle al registrador de título, cancele este certificado de título a nombre del de cuyos y emite nuevo certificado de título a nombre de los sucesores. ¿Qué sucede aquí? Evidentemente que en una demanda en partición que involucre muebles, bienes muebles y bienes inmuebles y que tenga que ir a la Cámara Civil, el juez de la Cámara Civil tendrá que impartir instrucciones registrales tal si fuese un juez de tierra. ¿Me siguen ahí? O sea, el juez civil apoderado de los bienes muebles y de los bienes inmuebles referirá a cómo se van a distribuir los bienes muebles. Pero en lo que tiene que ver con los bienes inmuebles, puede perfectamente impartir instrucciones registrales. Y este ha sido el punto de controversia. ¿Por qué es el punto de controversia? Porque si un juez civil puede hacer exactamente lo que hace el juez de tierra, y lo que hace el juez de tierra, lo que lo hace especial es esa misma facultad registral, yo le pregunto a ustedes, ¿es útil el tribunal de tierra? Le dejo esa pregunta para que la procesen, porque aunque José tiene un punto de vista que no necesariamente es el que aplica en nuestro ordenamiento jurídico, es una crítica válida. ¿Usted me escucha, José Ideal? Sí, yo le estoy escuchando, profe. ¿Está de acuerdo con mi postura? Y Porque no yo está estoy de acuerdo. Yo mantengo esa postura que debe ser tribunal de tierra, porque entonces no hay razón de existir tribunales de tierra si el tribunal, el tribunal civil puede ordenar registrar tierra, ordenar que se registren en derecho. Esa es una muy válida crítica. Entonces, señores, aquí pasamos ahora al otro gran punto, y es el siguiente. La partición y la determinación de heredero. Ahora, la pregunta que le hacíamos anteriormente, cuando la partición involucra inmuebles registrados, la competencia del Tribunal de Tierra. Ahora, la pregunta que le voy a hacer a ustedes ahora, ¿cuál es el tribunal competente para conocer de la acción en determinación de herederos? Levantándome las manos. ¿Cuál es el tribunal competente para conocer de la acción en determinación de herederos? Dígame, Álvaro. El Tribunal Civil, profesor. El Tribunal Civil. Vamos a ver, Giselle, ¿qué nos dice usted? Maestro, siempre y cuando no se vayan a discutir o no tenga que ver con bienes que se encuentre o se trate simplemente de... Pero se dejan... Ideado, dígame. ¿Cuál es el tribunal competente para Usted está haciendo claro, profesor, usted está haciendo claro, dice una determinación de heredero. No está involucrando partición. Solamente va a la determinación de heredero al tribunal de tierra si va acompañada de partición. Tenemos que saber distinguir eso. Si es simplemente determinación de heredero, va a civil. Usted pudiera dar esta clase, José, porque exactamente como usted lo está diciendo. Efectivamente, dígame, Giselle. Maestro, disculpe que fue un problema técnico. No hay Justamente yo voy de acuerdo con la postura de nuestro compañero ideado, siempre y cuando se limite a eso de que sea la parte, lo que es la determinación va a ser la Cámara Civil. Ya se involucra otros asuntos que tengan que ver con derechos registrados, ahí sí se podría atribuir una competencia tal vez al Tribunal de Jurisdicción Original. Eso está expresamente señalado en la ley 108-05 y debo decir que esa disposición ha generado una serie de controversias. ¿Y por qué digo que ha generado una serie de controversias? Porque vamos a leer lo que dice el artículo 57, si no me equivoco, de la ley 108-05. ¿Quién lo tiene a mano, el 57?
57. Perfecto. Démele lectura. Adelante, Verónica. Voy ahí, profe. Determinación de herederos. La jurisdicción inmobiliaria solo es competente para conocer la determinación de heredero cuando está de solicita conjuntamente con la partición de inmueble registrado. El registrador del título debe inscribir y ejecutar la determinación de heredero con la presentación de la decisión del tribunal correspondiente y los demás documentos exigidos por la ley. Excelente lectura, Verónica. De esa lectura que te ha dado, podemos corregir que solamente el Tribunal de Tierras es competente de una determinación de heredero si está juntamente con una partición. Ahora, yo quiero empezar a hacerle preguntas para ver cómo ustedes dominan esto. Y si es una determinación de herederos y solamente hay un heredero. Número uno, existe la necesidad de hacer una demanda en partición. Y número dos, tendría el Tribunal de Tierra para conocer de esa determinación de heredero y transferencia, ya que no hay una demanda en partición. Quisiera ver sus opiniones. Escuchen bien. El artículo 57 plantea que la determinación de heredero solamente puede ser competencia del Tribunal de Tierra si va acompañada de una demanda en partición. Pero la partición solamente es necesaria cuando hay dos o más personas en estado de copropiedad. Si es un solo heredero, el solo heredero recibe el 100%. Bien, entonces, en casos como este, lo primero que hay que preguntar, ¿hay la necesidad de hacer una demanda en partición? Y dos, ¿seguiría siendo competencia del Tribunal de Tierra? Levantándome la mano, señor. Vi a Álvaro que levantó la mano. Dígame, Álvaro. También, maestro, hay que preguntarse porque ese heredero, me imagino que tuvo un ascendiente que tiene su mamá, que ahí sería, si existiría demanda de partición. No. Una sola gente, No, Álvaro. pues, No me cambie el ejemplo. Quédese ahí mismo. Una sola gente. Ah, no. Si es así, no tendría que ir al tribunal porque eso ya iría de manera sería todo de él. ¿Cómo? Explícame esa parte de que no tendría que ir al tribunal, Álvaro. No, porque solamente tendría que pagar, tendría que ir solamente pagar su sucesión. O sea, Bueno, sin una determinación de heredero, sin una decisión que homologue la determinación de heredero. estamos hablando de que no exista una litis, maestro. Déjame preguntar a otra persona. Dígame, Yasmín. Si se trata de que solamente hay bienes inmuebles, es decir, que solamente hay un terreno, un certificado de título que dejó esa madre y que no hay más herederos, se puede decir que sí se puede depositar por el Tribunal de Jurisdicción Original porque he visto casos y lo han aceptado directamente del Tribunal de Jurisdicción Original. Incluso Pero tengo uno. No me hable de caso, denme justificación legal. ¿Cuál sería la justificación legal para que sea el Tribunal de Tierra que conozca esto? De que solamente sea un bien inmueble. Ok, no. vamos a escuchar a José Ideado. Dígame, José. Debe ser el Tribunal de Tierra, porque aunque sea un solo heredero, va a haber una transferencia. Entonces el tribunal tiene que ordenar la transferencia. Tribunal de Tierra. Entonces, Pues muy interesante. Vamos a escuchar a Joel Isidro. ¿Qué opina Joel Isidro? Profe, en ese caso, lo que la ley no quiere decir que ahí a la casita, o sea, si no hay partición, nada más un solo heredero, lo que a la Cámara Civil Comercial no sé, sobre ese asunto. Es lo que no quiere decir la ley. Muy bien.
Miren, señores, ahí hay un tema y es el siguiente. Los tribunales de tierra conocen de determinación de heredero con partición y con transferencia. Y también conocen de determinación de heredero con un solo heredero. Y ustedes acaban de leer el artículo 57. Parecería ser que si no hay una determinación de heredero, si no hay una demanda en partición, no es competente para conocer la determinación de heredero. Pero ¿qué sucede? Que por aplicación del artículo 3 de la ley 108-05, aunque no haya una partición, dicha determinación de heredero va acompañada de una instancia en donde se está requiriendo una modificación registral. Bien, es decir, la modificación registral en este caso sería la transferencia de los derechos que estaban a nombre del finado a nombre del único sucesor. Bien, pero ¿qué sucede? Que hemos visto casos de jueces exegéticos que entienden que como es una determinación de heredero sin una partición, no tiene competencia, lo cual considero que es un error. ¿Por qué lo considero un error? Porque estamos distorsionando cuál es la finalidad del Tribunal de Tierra. Entonces, en respuesta, yo les diría que el acto de partición no es necesario porque ustedes sencillamente dividirían todo entre uno. Y eso es un absurdo. Y el Tribunal de Tierra, frente a transferencias junto a la determinación de heredero, retiene competencia, ya que la transferencia implica una modificación registral. Por eso incluso los tribunales de tierra pueden conocer una determinación de heredero con partición, pero también se puede obviar la partición si los herederos todos vendieron su derecho a nombre de un comprador. Y es a nombre del comprador que saldría el título. ¿Con esta parte tienen ustedes alguna duda? Se lo digo porque aquí se pierde mucho cuando someten procedimiento administrativo de determinación de heredero. Puede llevarse una determinación de heredero conjuntamente con una partición y conjuntamente con una transferencia. Dígame, José. No, que yo no tengo ninguna duda porque es que en mi familia hubo una determinación de heredero, inclusive la hubo más complicada porque hubo parte de los terrenos que se lo adjudicaron a los tíos míos con mi papá y otra que ellos la vendieron al mismo tiempo, o sea que hubo partición y hubo una venta también, una transferencia a otra persona y hubo también transferencia a ellos porque los derechos que le quedan a ellos se los transfirían a ellos, o sea que fue más compleja porque además de determinación hubieron 3 determinaciones de herederos juntos, porque habían hermanos que habían muerto también. Entonces los hijos venían en representación y hubo que hacer determinación de herederos para ellos transferir su derecho a otra gente también. O sea que eso fue complicadísimo. Entonces ya yo conozco de eso, pues yo tengo ese expediente que lo busqué porque me interesaban alguna cosa. Además me ha servido como una base para yo poder dominar algo de esto. Muy bien. ¿Qué les puedo decir entonces? Es posible. Pero entonces lo primero que tenemos que saber es que el acto de notoriedad siempre tenemos un tema de la confusión para qué sirve el acto de notoriedad. Decimos que la prueba por excelencia en materia de determinación de calidad o de vocación sucesoral es el acto de notoriedad siempre y cuando esté redactado en cumplimiento con todas las formalidades del lugar y conteniendo todos los datos del lugar. Recuerden que habíamos dicho en clase pasada que el acto de notoriedad es un acto solemne. Tiene que redactarse incluso con las formalidades propias de un acto auténtico, cumpliendo las disposiciones de la ley 140-15. Ahora, ¿para qué sirve el acto de notoriedad? Con marcada frecuencia, los interesados estiman, por ejemplo, que la determinación de la calidad de hijos legítimos o de naturales basta únicamente con responder las actas de nacimiento. Obviando en esto de si son, olvidando que si bien es cierto que estas son auténticas, hay una prueba que está faltando. Yo quiero saber qué es realmente lo que aporta, lo que se prueba a través del acto de notoriedad. Levantándome mano. ¿Qué es lo que se prueba con el acto de notoriedad? ¿Qué se prueba, señores, con el acto de notoriedad? Yo quiero contestar, pero
Vamos a esperar a ver dígame usted, Luisa María. Yo lo que entiendo es con el acto de notoriedad se prueba primero que hay una persona fallecida y Una pregunta, cuáles Luisa son María, ahí mismo. Una pregunta, Luisa María. ¿Cuál es la prueba por excelencia para probar que una persona falleció? el acta de defunción. Entonces, si hay un acta de defunción, ya tenemos la prueba de que alguien falleció. Sí, o sea, yo diría primero que se va a aperturar una sucesión con el acto y cuáles serían los herederos de esa persona fallecida, de cuyos. Los herederos no se determinarían con la filiación. Bueno, sí, realmente sí. ¿Y la afiliación? ¿Y cuál es el elemento de prueba por excelencia para determinar la afiliación? ¿Serían las actas de nacimiento? Las actas de nacimiento. Entonces, ya para la defunción tenemos el acta de defunción. Para la afiliación tenemos el acta de nacimiento. ¿Para qué sirve entonces el acta de notoriedad si sencillamente podemos depositar acta de defunción y acta de nacimiento y así establecemos que alguien murió y que dejó esos hijos? Cuando quiera, profe. Vamos a demos un tiempecito, entonces. Dígame, Álvaro. Yo entiendo, profesor, que el acta de notoriedad serviría para declarar los herederos que son como únicos herederos o las únicas personas que están ahí. Vamos a escuchar a José. Entonces, dígame, José. Bueno, el acta de notoriedad, aunque se anotan los hijos, ya el profe dice que eso se prueba, lo que hay con las actas de nacimiento y la muerte de la persona, porque pues se prueba con la acta de defunción. Pero lo que dicen es que se buscan unos testigos que digan que además de lo que están ahí no hay más, que esos son los únicos, que no hay más. Entonces ya eso es, como yo diría, un testimonio de que esos que están ahí son lo que son y que ya no hay otro extra. O sea que el juez se pega de ahí, que el acto de notariedad estableció cuáles son los herederos. Ya no por el acto de nacimiento, sino por el propio acto. Excelente. Dígame, Giselle. Justamente era más o menos algo así que estaba pensando. Es como un tema de publicidad, de que frente a la comunidad reconocen que esas personas son los únicos hijos de la persona fallecida, vamos a decir así, independientemente de que se depositan las actas, pero que bajo conocimiento público esas son las personas reconocidas como hijos. Pero tanto Giselle como Álvaro, como José, están bien aterrizados con el tema de qué es lo que se prueba con el acto de notoriedad. ¿Y por qué digo esto? Porque, señores, el acto de notoriedad, ¿saben lo que se constituye? En una especie de prueba negativa. ¿Por qué? Porque mientras la defunción prueba la muerte, mientras el acta de nacimiento puede probar la filiación, las actas de nacimiento no pueden probar que esas personas son las únicas que ostenten esas calidades. Es decir, el hecho de que aparezcan 3 gente con acta de nacimiento no descarta que aparezcan otros 4 más con acta de nacimiento. Bien, entonces, la determinación de herederos, si vamos a ser lo más franco y sincero posible, es una prueba artificial. ¿Por qué decimos que es una prueba artificial? Porque buscamos 7 personas que declaren bajo la ley del juramento, en donde dicen, conocimos a esta persona toda la vida y no le conocimos más hijos que esos que están ahí. Bien, entonces, básicamente sería como una prueba negativa. ¿Qué significa esto? Que la determinación de heredero en términos probatorios, aunque se haga con el rigor legal, es una prueba frágil, fácilmente de destruir. Prueba de ello son todas las litis sobre derechos registrados que se someten ante los tribunales de tierra en inclusión de heredero. Bien, Alexander, tenía la mano levantada, dígame. Yo lo que quería aportar era que el acto de notoriedad es el notario con la finalidad de que desde el momento que el de cuyo fallece, se les reconocen los derechos a los sucesores. Automáticamente en ese acto se establece también los hijos de la persona que falleció en el momento conjuntamente con 7 herederos
que afirman que conocieron a la persona y que es socio de esa persona, que no hay más, conjuntamente motivada con la acta de defunción y las actas de nacimiento de cada hijo. Muy bien. Entonces, lo que quiero destacarle del acto de notoriedad es que es una prueba en donde lo que se trata de hacer es darle un grado de certeza al hecho de la existencia de hijos y de que es una existencia limitada. Pero eso no restringe la posibilidad de que lo que se haga homologando una determinación de heredero no pueda ser atacado posteriormente por un heredero excluido. Perfecto. Entonces, la determinación de heredero es así como se define como el procedimiento mediante el cual se declara quiénes son los sucesores de un determinado finado por cuya muerte se abre la sucesión, a los fines de establecer su calidad para recibir los bienes dejados por el mismo. Y ahí es donde ustedes ven cómo la determinación de heredero está ampliamente vinculada con la partición. ¿Por qué? Porque como el patrimonio es uno solo y los herederos pueden ser varios, a los fines de que cada quien se pueda quedar con lo que corresponde, la determinación de heredero debe ser acompañada de un procedimiento de partición. Bien. Entonces, por ello es que ustedes tienen ahí el artículo 57 que unifica ambos procedimientos. Ahora, algo muy importante, y eso se lo digo a ustedes, abogados, no sometan instancias administrativas identificándoles a la parte accionante como sucesiones innominadas. ¿Saben lo que es una sucesión innominada? ¿Saben lo que es una sucesión innominada? Una sucesión innominada. Dígame, Giselle. Le dije que no, porque... Ok, ya. Una sucesión innominada es cuando ustedes identifican a la parte demandante, por ejemplo, sucesores de Luis Adriano Taveras o sucesión a Ana Karina Díaz, en el caso de que Ana Karina fallezca, que no queremos que suceda en todo este tiempo. Si lo hacen de esa manera, ustedes se exponen a que se les rechacen, que le declaren nula o que le declaren inadmisible ese procedimiento administrativo. ¿Por qué? Porque se supone que quienes demandan son los que están vivos y son personas físicas. Es decir, no será sucesión Luis Adriano Taveras, sino Joan Adriel y Luz Adriana y Taveras Núñez en calidad de sucesores. Porque la sucesión no es un nombre, sino una calidad. Esto ha sido un gran problema para los tribunales de tierra, porque incluso en procedimiento de saneamiento, los títulos salían a nombre de una sucesión y esto generaba toda una serie de problemas. Entonces, para evitar eso, señores, si a ustedes lo va a representar miembro de una sucesión, identifíquenlo todos y cada uno con su número de cédula. Si alguno de ellos es menor de edad, obtenga un consejo de familia. ¿Me están siguiendo, señores? No dejen eso abierto de manera innominada, porque si no se le cae su procedimiento administrativo de partición. Entonces, ¿cuál es el tribunal competente para conocer de la acción de determinación de herederos? Ya lo discutí. La determinación de herederos es de la competencia siempre del Tribunal de Tierra que el inmueble esté registrado, que tenga su título de propiedad, o de lo contrario, es de la jurisdicción ordinaria de la Cámara Civil. Bien. Entonces, ya lo habíamos discutido todo. Para finalizar este encuentro, señores, vamos a hablar brevemente de lo que serían los dos tipos de particiones, que como decíamos, era una partición amigable y también una partición litigiosa.
En la partición amigable, todos los propietarios y copartícipes de un inmueble se ponen de común acuerdo a fin de conocer poner fin a su estado de inhibición y se conoce en jurisdicción administrativa o graciosa. Cuando es litigiosa, uno o varios coherederos demanda al resto, conociéndose la acción de forma contenciosa ante la jurisdicción inmobiliaria. Bien, entonces, aquí tenemos que hacer dos grandes acotaciones. Esto no lo olviden nunca. Oigan bien, toda partición amigable puede volverse litigiosa. Todo lo que empieza lindo puede dañarse. ¿Ok? Toda partición amigable puede volverse litigiosa. Y esta es la otra más delicada todavía. Si la Cámara Civil se encuentra apoderada de forma paralela de una demanda en partición que involucre a las mismas partes o a la misma sucesión, el Tribunal de Tierras debe declinar, oigan bien, aún si fue previamente apoderado. Es decir, aquí estamos rompiendo con la regla de la litispendencia, porque por lo general, cuando dos jurisdicciones están apoderadas, ¿cuál es la que tiene que desapoderarse? La que fue apoderada de último. La que se apodera de primero retiene competencia. Aquí no. Aunque el Tribunal de Tierra haya sido apoderado de primero de la demanda en partición, si hay otra que se somete posteriormente en la Cámara Civil, el Tribunal Civil retiene competencia. ¿Entienden esta parte? ¿Alguna duda aquí? Bueno, Conseguimos. Dígame, Luisa María. bueno, profe, yo no estoy de acuerdo con eso, porque entonces eso rompe también con que el Tribunal de Tierra es el único que puede disponer transferencia, o sea, ordenar el registro. Y si hay una partición litigiosa, y es una partición, digo si es de inmueble, porque si es de inmueble ya es otra cosa. Si es de inmueble, el tribunal va a tener que ordenar registrar derecho. Entonces, ahí se rompe también lo que dice que el único competente para ordenar el registro, para que tiene competencia para asuntos que tengan que ver con muebles registrados del Tribunal de Tierra. Entonces, a veces se confunden a uno con estas cosas así, para allí, para acá. Y con eso de la litipendencia que usted dice, yo estoy de acuerdo también. Debía ser el último que se apoderó, el que se desapodere. Bueno, vamos a ver qué nos dice Luisa María. Dígame, Luisa María. Simplemente para comentar, entonces, ¿por qué se utilizaría en ese procedimiento? O más bien, ¿no sería esto una manera de que los abogados creen cierta trampa para, por ejemplo, desapoderar al Tribunal de Tierras? Porque entonces, ¿por qué no se cumple con lo que es la litispendencia en estos casos? ¿Qué tiene de diferente? Sí, como tal, el Tribunal de Tierras es un tribunal especial, pero al fin y al cabo no deja de ser un tribunal, o sea, con sus funciones y demás, o sea, pero podría utilizarse eso por los abogados como una manera de, vamos a decir, hasta hacer trampa, no sé. O sea, no lo dudo. Pero aquí le vamos a responder la siguiente manera. Luisa María, ¿tiene la ley 108-05 a mano? La puedo sí buscar. Búsqueme, por favor, el artículo 56, párrafo 4 de la ley 108-05. Usted, Luisa María, búsqueme. Sí. Artículo 56, párrafo 4. Sí. Ok. Cuando una partición se torne litigiosa y una de las partes solicita la declinación por estar en la jurisdicción ordinaria en conocimiento del caso, la jurisdicción inmobiliaria debe declinar el mismo. La ley ahí cierra ese debate.
Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea José. Estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea usted. Para mí, el Tribunal de Tierra debería retener una competencia global de particiones cuando involucre inmuebles y conocer lo demás a título accesorio, si se quiere. Pero la realidad es que como tenemos actualmente una competencia limitada, si la jurisdicción civil ordinaria es apoderada de una partición, recuerden en la terminología que yo utilicé anteriormente, que tiene una competencia absorbente. Eso es como, por ejemplo, no sé si ustedes saben, que el agua Dasani es propiedad de la Coca-Cola. No sé si ustedes lo sabían. En ese mismo, un símil estoy haciendo para decirle que los tribunales civiles son como que engloban en ese aspecto lo que puede hacer un tribunal de tierra. Por lo que, contrario a lo que plantea José, sí tienen facultades de impartir instrucciones registradas. Pero no es lo ideal, porque sencillamente indica que los tribunales de tierra no tienen tantas atribuciones como las que deberían tener. Pero ya por lo menos esa parte ustedes la dominan en base a lo que dice la ley. Luisa María, ¿está satisfecha? Sí, maestro. Muy bien. Dígame, José. Profesor, pero nos van a dejar patinando, profesor, porque mire, si el Tribunal Civil tiene competencia para la determinación de herederos y también tiene una competencia por encima del Tribunal de Tierra para la partición, entonces yo no veo ninguna razón de ser. Parece que a ustedes lo quieren poner ahí, no sé cómo, porque que lo hagan ellos entonces, porque tiene competencia individual para las dos. Entonces junta debiera tenerla también. Entonces no entiendo, como que ahí, no sé, como que se comían los mocos con eso. Bueno, yo vuelvo y le digo, con cuanto al texto, estoy de acuerdo con usted, pero eso es lo que la ley dice. Y como sabemos de 100 derechos, dura lex, sed lex. Sí, está bien, la ley dura, pero la ley. Sí, sí. Entonces, para el procedimiento de partición amigable debe presentarse mediante escrito motivado, depositado ante el juez competente y contendrá las menciones requeridas por el reglamento 787-2022. ¿Qué debe acompañar la solicitud? La propuesta de partición de los derechos, el proyecto de subdivisión del inmueble, vea que tiene un asterisco, el duplicado de certificado de título correspondiente, la certificación actualizada del estado jurídico del inmueble. Ojo con esto, abogados. De nada les sirve depositar certificado de título si no lo hacen acompañar de una certificación que avale la vigencia de los derechos. Y también una copia certificada de la decisión de determinación de heredero en el caso de que ya los herederos hayan sido determinados. Y si no fueron determinados, entonces aportar un acto de notoriedad que pruebe la calidad de los mismos en caso de tratarse de partición entre herederos si procediera. Entonces, de aquí surgen dos modalidades de partición amigable, que aquí es donde mucha gente se confunde. La partición puede hacerse de dos maneras distintas. Una de ellas en valores porcentuales, en la que la partición en donde se hace valores porcentuales, el inmueble queda materialmente indiviso. Señores, anoten esto, por favor, porque este es el pan de cada día. Si ustedes no llevan un proyecto de subdivisión ante el Tribunal de Tierras, el Tribunal de Tierra, ustedes lo que le van a decir es que le dé el 25%, el 30%, el 50% del valor total del inmueble, pero van a permanecer en estado de copropiedad. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque el inmueble mida 1000 metros y haya 4 hermanos, no es verdad que le van a dar una constancia notada a cada uno de 250 metros. No, lo que le van a dar a ustedes es una asignación porcentual del 25% del inmueble. Pero esto significa que para que se pueda vender uno de ellos, tiene que tener su porción individualizada. ¿Y cómo lo hacen? Por vía de un deslinde o por vía de una subdivisión. Entonces, esa es la otra modalidad. Vean abajo, no sé si se puede ver que hay un plano de subdivisión. Eso es que el tribunal, el TJO, homologa la propuesta de partición y autoriza a las partes a someter el proyecto de subdivisión ante la Dirección Regional de Mensuras Catastrales correspondiente.
que luego de revisado y aprobado los trabajos de mensura, remite dicha aprobación al Tribunal de Jurisdicción Original, que luego le ordena al tribunal, al registro de títulos, que efectúe el registro de las modificaciones resultantes de la división. Dígame, Giselle. Profe, en un momento cuando usted estaba hablando me llamó la atención algo. ¿Usted ha pasado la presentación? Porque yo aún veo solo concepto de partición. Sí, estoy en la 24. Déjeme ponerle la 22. Déjeme hacer algo, señores, para que ustedes la puedan tener la presentación. Denme un tiempecito, por favor. Mándela al grupo. Eso es lo que yo voy a hacer. Eso es lo que voy a hacer. Ahí se la hago llegar para que la tengan. Bien, la tienen, ya la recibieron la presentación. Sí. Muy bien. Entonces, seguíamos diciendo, se ve más o menos, señores, en la diapositiva que estamos, que es la diapositiva 22, que establecemos las dos maneras de que por un lado el inmueble se quede indiviso y por el otro lado hay una modalidad de subdivisión. ¿Lo pueden ver bien? Sí, maestro. Bueno, Muy bien. en mi caso yo sigo viendo lo mismo que le establecí. Muy bien. Eso también lo vamos a resolver ahora. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces los abogados cometen el error de que someten su proceso de determinación de heredero y partición y en las conclusiones piden que le dé 300 metros a Giselle, que le den 200 metros a Ana Karina, que le den 500 metros a Henry, y así no funciona. Para que haya una asignación en metro cuadrado, tiene que haber un acto de levantamiento parcelario que se somete ante mensura la prueba y ya ahí el tribunal imparte instrucciones registrales. ¿Me entendieron ahí o tienen alguna duda? Lo que les quiero decir es que si no hay planes de hacer subdivisión, no lo pongan en metro cuadrado. Y también que le digan a su cliente que no pueden andar vendiendo pedazos de una tierra que no ha sido dividida técnicamente. Bien. Entonces, el procedimiento anterior, el que era con la resolución anterior de los tribunales de tierra, tenía ese esquema. Ese esquema era un poquito largo. ¿Por qué? Porque primero tenía que hacerse una solicitud de partición presentada mediante instancia ante el TJO y que incluía todo lo que habíamos dicho anteriormente, la propuesta de partición, el proyecto de subdivisión, los duplicados certificados de título con su correspondiente certificación de estado jurídico del inmueble actualizada. Y luego de eso, el tribunal, cuando autoriza a las partes a irse por mensura. O sea, primero está en tribunal y luego va para mensura. Se le autoriza a mensura para que someta el proyecto de subdivisión y luego mensura, revisa y aprueba los trabajos. Y cuando mensura, revisa y aprueba los trabajos, devuelve de nuevo al tribunal de tierra para que el tribunal de tierra le imparte instrucciones al registro. Se pueden ver los pasos ahí graficados, ¿lo pueden ver? Sí. Sí. Muy bien. Entonces, no sé si ustedes se dan cuenta que eso es un mareo, porque, por ejemplo, primero va al tribunal, luego va a mensura, luego va al tribunal, luego va al registro. La nueva resolución ha pretendido
simplificar este esquema. ¿Cómo va a ser con la nueva resolución? En la nueva resolución no hay que pasar primero por tribunal si es una subdivisión para partición. Ahí primero se va directamente a mensura con el proyecto de subdivisión que revisa y aprueba. Y cuando lo aprueba, lo remite al tribunal. Y cuando el tribunal se lo remite, decide homologar o rechazar el acuerdo de partición. Y cuando el tribunal recibe esto, se lo ordena a registro y el registro emite el certificado de título. En otras palabras, en vez de ser de tribunal a mensura, de mensura a tribunal y de tribunal a registro, aquí sencillamente es de mensura a tribunal y de tribunal a registro. ¿Me siguen? Y finalmente, el procedimiento de partición litigiosa se conoce bajo los parámetros de una litis sobre derecho registrado. Señores, esta clase se le he querido dar el día de hoy porque aunque nada más son 4 encuentros, detrás de esto la idea mía es que ustedes no se vayan sin algo práctico. Y eso que yo le acabo de pasar es lo más práctico de esta clase. Si ustedes se llevan de esta fórmula y se vuelven abogados nada más en materia sucesoral, no les voy a decir que se van a hacer ricos, pero no pasa nada. ¿Alguna duda? No hay duda, no hay duda. Bueno. No, Pues, profe. Por el momento, entonces, lo que vamos a hacer es terminamos formalmente esta parte de las acciones sucesorales y vamos a hacer la pausa aquí.